Para encontrar tu pasión, necesitas preguntarte qué es lo que te conecta con la vida. Y es ahí donde yo digo, baila como si el mundo entero te estuviera viendo. Es hermosísimo. Pareciera que justo yo era el lugar inseguro, que ser yo era inseguro. Para mí, para la gente que me rodeaba. Yo entraba a las juntas y me sentía desconectada de lo que estaban diciendo. Mi cuerpo era como gris, que tu cuerpo sabe cómo sanar. Y ahí también dije como qué locura que la sociedad nos ha impuesto inclusive cómo movernos. ¿Quién baila bien? ¿Quién baila mal? Yo no quiero tener 50 años y decir, hubiera trabajado menos. Entonces ahí fue cuando dije, ya no, yo no soy esta. Tampoco eres cuando fracasas, pero tampoco eres la que tiene éxito. Tú eres, Ceci. Hay personas que construyen carreras brillantes desde la cabeza, que aprenden a leer dashboards, liderar equipos, abrir operaciones en otro país desde cero en un idioma que no es el suyo, que lo hacen bien, muy bien. Y hay personas que en el momento exacto en el que están en la cima, escuchan algo en su interior que no tiene nombre todavía. Algo que dice, hay otro regalo que necesito entregar al mundo. Sin saber cuál, sin tener el plan. Ana Cecilia Hernández pasó por AB InBev, por Conecta, por 4 años construyendo desde cero en Brasil. Y cuando estaba ahí, en su mejor momento profesional, en la ciudad donde también encontró el amor de su vida, decidió parar. No porque fallara, sino porque su cuerpo se volvió gris cuando la mente todavía le decía que escalara. Se fue a la India, 3 meses en un ashram, 6 horas de meditación al día, hasta que la respuesta llegó. Fue una sola palabra, la danza. Hoy es Cecilia Descalza, fundadora del método Descalza, una práctica de movimiento consciente que trabaja con lo que el cuerpo guarda cuando la mente prefiere ignorarlo. Te invito a conocer su historia en la conversación que tuve con Ceci, toda una game changer. El episodio completo está en mi canal de YouTube, Spotify o donde sea que escuchas podcasts. Bienvenidos a Game Changers, bienvenida Ceci, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Manuel, gracias. Un honor como siempre. Pues me gustaría empezar por algo que no suele aparecer en ningún currículum. ¿Cuándo fue la primera vez que tu cuerpo te dijo algo que tu mente no quería escuchar? Cuando terminé, cuando salí de Nowports, ¿no? Y que tenía que ver qué seguía. Y estaba la pregunta como de, pues podría seguir la siguiente empresa, ¿no? Estaba en una muy buena posición, tenía un muy buen salario y mi mente, ¿no? Como mi mente egoica, me decía, de aquí para el real, Ceci, ¿no? O sea, de aquí puedes llegar muy lejos. Pero mi cuerpo estaba cansado, ¿no? Había una parte de mí que se sentía que necesitaba un espacio, ¿no? Que necesitaba un break, que necesitaba parar y reconectar conmigo para ver qué es lo que seguía para mí. Entonces creo que ese fue un punto muy importante en donde decidí escuchar a mi cuerpo y no a lo que el ego me Te pedía. marcaba como el siguiente Sí, destino. exacto. Y entonces decides tomar esa pausa Ujú. y ¿a dónde te vas? ¿Qué plan hiciste? Al principio dije, no voy a hacer nada, ¿no? Decidí quedarme en Ciudad de México porque, bueno, una de las razones principales es porque ya estaba en pareja, ¿no? Anteriormente, antes de Nowports, me había echado también otro sabático cuando terminé Conecta y me fui a viajar 6 meses por todo el mundo, me fui al Camino de Santiago, me fui a Tanzania, me fui a Sudeste Asiático, pero pues ahorita ya estaba en pareja, ¿no? Y mi proyecto era de construir con Juan Pablo. Y entonces dije, bueno, me voy a quedar aquí en Ciudad de México y voy a explorar también la parte de mi creatividad. Entonces me metí a clases de canto, que me encantó, me fascinó, y me metí también a aprender a ser DJ, ¿no? Entonces, bueno, esos 6 meses primero me quedé aquí hasta que llegó mi papá y me recordó que teníamos un viaje pendiente. Mi papá, antes de Nowports, él y yo habíamos quedado que íbamos a hacer un viaje, pero después entré a la empresa, entonces ya no pudimos. Y me dijo, creo que ahora es momento, no tienes hijos todavía, estás en otro sabático, vámonos de viaje. Y nos fuimos a Nueva Zelanda. Qué padre.
Entonces yo en mi cabeza, cuando dije, bueno, ya voy a estar en Nueva Zelanda, según yo dije, bueno, pues ya estoy cerca de la India, ¿no? Igual y me lanzo por ahí. Claro que no está cerca. Y dije, me voy a ir un mes. O más cerca que de México. Exacto, exacto, exacto. Pero ya fue como, bueno, ya estás para allá, lánzate un mes, ¿no? Y entonces llegué con Juan Pablo y le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a la India, me voy un mesecito, pero ya estando allá me quedé 3 meses. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Y regresando a cuando estabas en Brasil, o sea, llevabas equipos, abriste operaciones en un país con un idioma distinto, sí, latinos, pero no es lo Sí, mismo no. haberte ido a Argentina que estar en Brasil, con un alto grado de responsabilidad de echar a andar las operaciones de esta startup en Brasil. Y desde afuera, pues, como decías, ya estabas en una posición muy importante desde la perspectiva profesional, ¿no? A nivel carrera, Ujú. pero eso que pasaba por dentro que nadie veía, que te decía tu cuerpo, tienes que hacer una pausa, ¿cómo se manifestaba? O sea, porque muchas veces el cuerpo nos manda señales y no lo escuchamos Claro. y pueden pasar años y después nos cobra una factura importante, no solo a nivel salud, sino también a nivel salud emocional. ¿Cómo es que tenías esa claridad para tener esa sensibilidad despierta de decir, aquí algo no está alineado de manera correcta y tengo que tomar una pausa? Para mí era mi motivación diaria. O sea, yo soy una persona que soy muy entregada, ¿no? Cuando tomo una responsabilidad y cuando digo sí a algún proyecto, voy all in, ¿no? Y me entrego en cuerpo y alma y mi motivación está ahí, mi presencia está ahí, ¿no? Y mis ganas de mejorar y de ver qué más podemos hacer, siempre está ahí. Entonces llegó un momento en que ya no estaba, ¿no? Yo entraba a las juntas y me sentía desconectada de lo que estaban diciendo. Mi cuerpo era como, en lugar de ir hacia adelante y levantarme Con ganas. con ganas, ¿no? Lo sentía como gris, ¿no? Y sentía que más que querer aportar ya estaba tomando un lugar pasivo en mi Ujú. rol. Entonces ahí fue cuando dije, ya no, ya no, porque yo no soy esta, ¿no? Y yo no quiero estar entregando algo que a mí no me gustaría que me entregaran, ¿no? Y sabíamos que ya estaba terminando mi ciclo, ¿no? Entonces, creo que eso fue un poquito lo que escuché. Sí, te ayudó el que estuviera un ciclo o sea, tú ibas con una misión específica Sí, que estaba próximo a exacto. cumplirse, ¿no? ¿Cómo se manifestaban esos pensamientos, ¿no? Ujú. Internos de decir, híjole, quizá el camino no es este, el del mundo corporativo? O sea, ¿qué era lo que por dentro te decía? Porque no fue una enfermedad, no fue un momento No, de quiebre. creo que era más una voz interna que siempre había estado ahí, ¿no? O sea, como que siempre habías yo sentido algo dentro de mí que quería en algún momento de mi vida emprender y en algún momento de mi vida también entregarle un regalo a la humanidad, ¿no? Crear algo propio. Crear algo propio, exactamente. Y lo intenté antes de Nowports también, ¿no? Como que empecé a ver qué podía hacer y no me sentí con nada conectado, no conectada, perdón. Entonces, en algún momento dije, no, no es por aquí. No pasa nada si vuelvo al mundo startup, pero regresé y fue increíble y Nowports es, wow, para mí fue wow, wow, wow. Y cuando terminé otra vez estaba allí, ¿no? Como que estaba ahí esa voz interna que me decía, quizás es momento de darle tu regalo al mundo, pero no sabía cuál era, ¿no? Entonces sabía que le tenía que dar espacio y también que necesitaba ir al silencio, porque si no todas las voces Te te distraen. distraen, claro, y todas las voces que escuchas en redes y la comparación con otras personas y lo que van logrando otras personas y lo que muestra LinkedIn, etcétera, me iba a distraer, ¿no? Entonces yo sabía que tenía como limpiar un poco mi cabeza de lo que había transitado y del mundo que estaba viviendo para poder escuchar a la voz, porque hay muchas voces dentro de nosotros, ¿no? Para escuchar a la voz que realmente, en mi sentir, estaba conectada con algo más grande. Sí, la voz a la que sí hay que hacerle Sí, caso, porque exacto. luego le hacemos caso a las voces que no son las más
sí, al final nuestra mente está configurada para protegernos del peligro, para no tomar Claro, riesgos, para claro. irnos a la segura, pero la transformación, el crecimiento no siempre está, o más bien nunca está en lo seguro y nunca está Exacto. en lo estático. Entonces te vas con tu papá a Nueva Zelanda, Ujú. hacen este viaje que tenían pensado hacer, que qué padre que se dieron esa oportunidad. Gracias. De ahí te vas a la India y un sadhu en la India te preguntó qué te conecta con la vida. Sí. ¿Qué hiciste con esa respuesta que le diste de la danza en ese momento? Eso fue casi ya al final, ¿no? Como que una parte de mí sabía que en la India yo quería encontrar como, bueno, Ceci, ya, what's next, ¿no? Como, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y no lo había encontrado hasta que platiqué, como tú escuchaste la historia con ese sadhu que me dijo, para encontrar tu pasión necesitas preguntarte qué es lo que te conecta con la vida, Ceci. ¿Qué te conecta con la vida? Y a mí lo primero que me apareció fue la danza, ¿no? Yo dije, la danza a mí siempre me ha conectado, pero hasta ahí me quedé porque todavía no sabía qué iba a hacer con ella. Entonces yo dije, ok, sí tiene que ver con la danza, pero no sé cómo se va a manifestar eso. Y entonces, regresando ya a México, a las 2 semanas, que bueno, también fue un shock, ese es otro tema, me fui a Burning Man, ¿no? O sea, como de venir 3 meses meditando 6 horas al día hacia adentro, de repente en algo que es todo hacia Hacia afuera, afuera. ¿no? Que es lo máximo, está increíble, pero era otro mundo totalmente diferente y otra Fue tu primer frecuencia. Burning Man. No, este fue el cuarto. Este fue el cuarto. Pero ese que fuiste después de la India, Sí, que fue, ya era el cuarto al que ya era el ibas. cuarto, que fue el año pasado. Ujú. Ya era el cuarto. Y entonces allá, al final, casi al final de la semana, estaba yo con Javier Morodo y estábamos bailando y yo llegué y le dije, Javi, llevas bailando todo el burn muy cerrado, ¿no? Literal, todo el burn estaba bailando como así. Y le dije, ábrete y le dije, sígueme. Y entonces lo guié para que se abriera y para que bailara un poco más expandido y de repente, ¡pum!, tronó. Tronó y haz de cuenta que su cuerpo se convirtió en, no sé, como en un ave expansiva y no te miento, a los 2 minutos llegaron mínimo unas 5 personas a decirle, wow, bailas increíble. Personas random, ¿eh? No porque estábamos con un grupo, no personas de nuestros amigos, gente que llegaba a decirle, wow, bailas muy cañón. Y yo, ¿ya ves? No necesitas clases de baile, ¿no? Porque él me decía, necesito que me ayudes a tomar clases de baile contigo. Yo, no necesitas, tú sabes bailar. Enséñame los pasos. Sí, enséñame los pasos. Yo, no. Tu cuerpo sabe cómo bailar si se lo permites. Y entonces saliendo de ese evento, que fue en la pirámide Burning Man, me dijo, quiero que hagamos algo en Well Mastery. Platiquemos cuando salgamos de aquí de Burning Man. Y yo, ok. Y entonces, bueno, ya, que fue donde tú y yo nos conocimos, me invitó a Well Mastery, hablamos, te juro, 15 minutos en una llamada, como confió plenamente en mí, ni siquiera tuve que explicar así cañón. Vivió la transformación. Exacto, exacto, exacto. O sea, lo Entonces, experimentó, no había de sí, otra. sí, sí, sí. Y entonces de ahí, bueno, di el taller de movimiento consciente y empecé a crear toda mi marca alrededor de movimiento consciente y hoy es lo que hago. ¿Fue para ti ese como un momento de epifanía o ajá de decir, por aquí es por donde me tengo que enfocar ahora con el movimiento y crear un método e investigar alrededor de cuál es el efecto de la danza en las personas y cómo ha sido ese proceso de preparación para ti? Sí, 100%, ¿no? O sea, yo creo que cuando me subí al escenario y compartí el movimiento con tantas personas, fue un momento de flow, ¿no? Como lo dicen muchos autores, ¿no? Entras en flow, estás totalmente alineada y estás flotando, ¿no? Porque estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo en este mundo. Entonces creo que para mí ahí sí, fue un momento, un aha moment de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer. Y hay ciertos puntos por atrás que se conectan y que yo digo, ok, este Me punto me indica que este es llevó, el camino. ajá, exactamente, ¿no? Como lo que yo sentí el primer Burning Man, que también lo cuento un poquito de esa historia, que yo venía de tener una estructura de danza, pues de mis clases, ¿no? Muy alineado, muy estético, que se ve bien, que no se ve bien.
Y en Burning Man me permití bailar de diferentes formas, tan desestructurada, y también fue otro aha moment, ¿no? Decir, wow, yo puedo bailar en una forma mucho más abierta y expansiva de lo que a mí me han enseñado. Y no tiene nada que ver con un lineamiento y no tiene nada que ver con copiar o seguir cierta técnica, Una sino técnica. con permitirme. Y ahí también dije, como qué locura que la sociedad nos ha impuesto inclusive cómo movernos. La sociedad nos ha dicho cómo te debes de mover, cómo debes de bailar, quién baila bien, quién baila mal. Y entonces nos han encerrado en un caparazón en donde hay mucha gente que dice, no, yo no bailo, no, yo no sé bailar. Y es una herramienta tan poderosa que tenemos al alcance de nuestras manos que, bueno, sí, la sociedad y las reglas sociales nos han hecho olvidarla, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito, para no desviarme tanto, creo que esto es un punto de conexión hacia lo que hoy hago y lo que sentí en ese momento. Y entonces, bueno, después de lo de Wellmaster dije, es por aquí y es algo que yo quiero compartir al mundo y que yo quiero que la gente tenga acceso a esto, ¿no? Que puedan ver y sentir qué sucede cuando le permites a tu cuerpo moverte de diferentes formas. ¿Y qué es lo que sucede cuando le permites a tu cuerpo moverse de diferentes formas? Hay muchas cosas, pero si te vas a la parte científica, sí ayuda a estar más enfocado, ¿no? Ayuda también a estar un poco más feliz, ¿no? Por todo lo que generas. Entonces puede ayudar también a la ansiedad, puede ayudar a la depresión y también ayuda muchísimo a la conexión social, ¿no? Si bailas, por ejemplo, en grupo y te metes a los estudios, tú puedes ver, y eso es lo que generan los raves también, ¿no? Se genera una frecuencia en donde al final todos estamos conectados y tú sales con un sentido de pertenencia después de bailar, ¿no? Y el movimiento también te ayuda a regular tu sistema nervioso, ¿no? Si tú estás, no sé, si te metiste a una emoción muy fuerte, por ejemplo, no estás muy triste o estás muy enojado y te desregulaste, y no quiero que se confunda, porque yo no quiero que el baile lo utilicen para tapar lo que están sintiendo. No quiero que se utilice, bueno, el movimiento yo no quiero que se utilice para dejar de sentir, No, pero para recalibrar para recalibrar, ¿no? la Es energía, como, o sea, en el momento en el que tú cambias tu estado y ves que tu estado te está llevando a través de la tristeza o del ujú, enojo o de cualquier sentimiento negativo a una espiral sí, de exacto, pensamientos y actitudes 100%, negativas, pues esa energía se está yendo sí, hacia ese sentido. Pero con el movimiento, con la danza, con el baile, con el cambio de estado sí. que tenemos a nuestro alcance de manera inmediata, puedes reorientar la energía para poder salir de ese estado depresivo o de ansiedad y enfocarlo hacia un ángulo positivo. Exactamente. Y se mueven muchas cosas también que están atoradas, ¿no? El cuerpo guarda memoria y tú lo sabes y todos los científicos también lo han dicho. Entonces, em, al momento de tú darte la oportunidad, no de moverte estéticamente, pero de ir escuchando tu cuerpo, cómo se tiene que mover, hay energías que están a lo mejor atoradas en el pecho o en la pelvis, que al tú darles flow, se liberan. Pero también me platicabas del impacto que puede tener eso incluso a nivel empresas y productividad, ¿no? ¿Qué es lo que tienes estudiado en ese sentido? Sí, a ver, yo creo que esto va para todas las personas, ¿no? No se define por edades, ni se define si bailas bien o si bailas mal, pero si lo llevas al ámbito corporativo puede ayudar muchísimo en el enfoque, ¿no? Porque no estás, cuando tu mente se satura, ¿no? Y estás como medio burnout, hablamos del día, y tú le metes movimiento, entras en total presencia, porque sales de la mente y encuerpas, Ujú. ¿no? Regresas al cuerpo, regresas a la presencia y entonces puedes trabajar desde otro lado, ¿no? Creo que por ahí es mi idea de poderlo llevar como una herramienta que las empresas puedan tener y que los empleados puedan tener para sanamente seguir en productividad durante todo el día. Sí, ¿no? Y se vuelve a la vez de una actividad de integración, Ujú. ¿no? En donde, pues ya
con Juanita, la de contabilidad, te echas los prohibidos ahí Sí, también. sí, 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 sí. Sí, no es nada más de baile, de relajo, o sea, se vuelve muy, yo lo sentí casi como tribal, ¿no? O Sí, sea, este regresar a nuestros impulsos primitivos, ¿no? sí, De dejarte ir con música que a lo mejor, pues no es la música que escuchas todo el tiempo, todos los días, pero que te va llevando casi en una meditación colectiva claro. a un estado De eh, trance. de trance. Sí, y yo te puedo asegurar que si ahorita hacemos una prueba, ¿no? Imagínate que tú tienes un offsite y ingresa a tu equipo viniendo de todo lo que trae cargando de sus casas, de sus parejas, de su familia, y les pones una sesión como, ok, vamos a planear lo que vamos a hacer el próximo año para llegar a 10x, ¿no? Ujú. Va a ser totalmente diferente el outcome que tú vas a tener. Así durante media hora yo los pongo a moverse y a reconectar con su cuerpo y a bajar de toda la mente, a regresar a ellos y estar en presencia, y los meto también a esa junta de qué vamos a hacer, y tu creatividad Por se va los a ir al cielo. cielos. 100%, desde donde ellos van a aportar y las ideas que van a sacar, porque la creatividad no viene de la mente, No, viene el vi- corazón. viene del corazón y viene del ser y viene cuando estás alineado. Entonces, si tú estás intentando pensar cómo ser creativo o qué ideas de creatividad voy a sacar para llevar esta empresa donde yo quiero llevar, La mente no es el camino. no es el camino. Y por eso hay que reconectar con el cuerpo. Me encanta. Antes de la India tuviste un primer sabático, ¿no? Estos ejercicios de búsqueda, de conexión y obviamente casi terapéutico de una pausa entre una etapa y otra, ¿no? Y te fuiste al Camino de Santiago, a África, al sureste asiático, pero regresaste al mundo corporativo. Sí. ¿Qué faltó en esa primera búsqueda que encontraste en la segunda? Quizás seguridad en mí misma. Después del primer sabático, no me sentía totalmente en confianza y todavía no estaba tan conectada conmigo misma como para decir, ok, voy a entregarme en el regalo que yo quiero dar, ¿no? Que tampoco no lo sabía, ¿no? Pero sí estaba la idea de la danza, pero como te conté, había una parte de mí que nunca se sintió lo suficientemente buena como para abrir un estudio o dedicarme a eso. Entonces, sí, creo que faltó seguridad en mí misma, conocerme más, ¿no? Y saber que estaba lista para entregarlo. Versus ahora esta vez de mi segundo sabático, en donde llevé un proceso terapéutico, espiritual muy duro, unos como un año antes, más o menos, un año y medio antes. Después me voy a la India, al ashram, en donde es silencio profundo. Y aquí creo que ya estoy mucho más alineada conmigo y con mi ser, como para decir, ok, va, es momento y ya estoy escuchando más. Pero me platicabas hace rato, antes de que empezáramos a grabar, de ese momento en el que tú sentías que había algo más que Ceci podía dar al mundo Ujú, que lo que estabas dando a nivel performance en el mundo corporativo. ujú. Y cuando regresas de tu primer sabático, me platicabas de esta intención de crear un canal, ¿no? Sí, de viajes, sí, compartiendo esta experiencia e identificando el que no había las suficientes mujeres viajando solas, sí, dándose la oportunidad de conectar consigo mismas como lo estabas haciendo tú sí, y conectar con el mundo, conociendo todo lo que tiene uno la oportunidad de conocer cuando viaja uno solo sí. a diferentes partes del mundo. Ujú. ¿Qué fue lo que te detuvo en ese momento para crear ese proyecto y emprender lo que en su momento iba a ser un canal de viajes en donde inspiraras a otras mujeres a viajar solas? Sí recuerdo que hice los primeros videos, me acuerdo perfecto en Torreón, porque fue pandemia, ¿no? Fue justo la época de pandemia, entonces regresé a casa de mis papás a pasar ahí pandemia y empecé a hacer mis videos, pero y luego empecé a sentir también que era muy complicado, ¿no? Como que mi mundo se cerró y dije, yo no entiendo ni cómo editar los videos bien, cómo le voy a hacer, etcétera. Y el otro factor es que se me empezaron a acabar mis ahorros, que yo creo que fue
lo principal, ¿no? Se me empezaron a acabar mis ahorros. Yo tenía 29 años, creo, 30, y dije, no le voy a volver a decir a mis papás que me mantengan. No hay forma. O sea, ese sabático primero que te Sí, aventaste fue con tus ahorros de con mis los ahorros, años. 100%. ¿No? Entonces dije, I'm sorry, ahorita no puedo empezar un proyecto de contenido, tengo que volver al mundo corporativo, ¿no? Y te digo, sí le busqué emprender un poquito allá, como que hacía, estuve con mi papá y con mi hermano, porque ellos son ingenieros industriales, y yo, ¿qué necesitan? Estábamos viendo el cacetón, queríamos quitar los planos físicos y hacer algo digital, mandé solicitud a unos proveedores de China y ver cuánto me costaba, pero no fluyó, tampoco no fluyó. A veces yo siento que tienes que estar atento a qué se siente bien, ¿no? Qué sí se va abriendo. Cuando estás como en Forzando. fricción, ¿no? Cuando estás en fricción con la vida, no es por ahí. No es por ahí. Hay 1000 caminos más. El punto es como empezar a tocar las puertas que se siente bien. Y desde mi primer plática, o sea, cuando platiqué con Poncho, se sintió bien ahí. Y a las 2 semanas entré a Nowports y me rendí, ¿no? Dije, ok, ahorita no es. También me quité un poco la idea, y creo que a lo mejor la razón por la cual quería emprender era la equivocada en ese momento. Ujú. ¿El Por- por qué? Porque yo en ese momento tenía la idea que ser exitoso era igual a emprender, porque mi papá siempre fue dueño de su propio negocio. Entonces yo decía, no, o sea, yo no me puedo quedar trabajando para una empresa toda la vida, ¿no? Si yo quiero ser exitosa, tengo que tener mi propio negocio. Ujú. Y entonces iba un poco por ahí, y ahorita que lo pienso no eran las razones correctas, ¿no? Era más para demostrar Sí, que para lograr. exacto. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? No tiene nada que ver. O sea, no soy ni mejor ni peor persona si trabajo para alguien más o si tengo mi propio negocio, ¿no? Y hay gente mega exitosa que lo hace increíble trabajando para otra empresa. Entonces, sí creo que a lo mejor la razón también fue porque la vida no me lo dio, ¿no? Pero creo que tienes un llamado. Mm, Y ese llamado a través del movimiento te está llevando a construir un, un emprendimiento, una sí, empresa en donde a través del movimiento, sí. estás cambiando vidas, ¿no? Aún así, como empresaria, como emprendedora en esta etapa, no entran esos momentos de duda en los que dices, híjole, ¿y si regreso al mundo corporativo? 100%. ¿Y qué 100%. haces con esos momentos? Y yo creo que esa voz siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, sí hay veces que llega una voz que me dice, uff, cada vez pasa más tiempo de que te saliste del mundo corporativo, ¿eh? Si quieres regresar, pues vas a tener que volver a empezar cuatro steps abajo, ¿no? Ujú. Como el sueldo que tenías ya no va a ser, etcétera. La IA, ¿no? Como estás desaprendiendo todos los procesos que están actualizándose ahorita en las empresas. Y la voz del miedo de, ¿y si esto no funciona? ¿No? Como, ¿y si esto no puede sostenerme? ¿Y qué hago? Lo suelto. Bailo. Bailo. Suelto y confío. Porque yo creo, yo estoy segura en mi filosofía, no tiene que ser la filosofía de todos, pero de que hay algo mucho más grande que mi pensamiento sosteniéndome, que es el universo, ¿no? Entonces yo confío en que si este es el regalo y que este es mi camino por el momento que yo vine a traer, que yo vine a dar al mundo, la vida me lo va a ir poniendo mientras yo esté actuando y mientras yo esté escuchando con atención hacia dónde y esté accionando y sirviendo al mundo, ¿no? Entonces suelto el confío. Y también me voy un poco y te juro que me he ido allá, ¿cuál es el peor escenario, Ceci? ¿Cuál es el peor escenario? De que no tenga dinero, ¿no? O sea, que en algún momento no pueda trabajar, no consiga trabajo, que nadie me contrate y que esto no funcione y entonces que no tenga dinero. Y digo, ¿cuál sería el peor escenario? ¿Vivir en la India con 5,000 pesos al mes? Han sido de los días más felices de mi vida. Entonces yo sé que mi felicidad nunca va a depender del dinero. Nunca. Sí lo quiero y lo prefiero y quiero tener ciertas cosas en mi vida, como cuando sea mamá, de tener ciertas facilidades que
me permitan estar en un estado de mayor armonía, ¿no? Sí, pero no es el objetivo. No, O sea, se vuelve la consecuencia a partir de tu propósito, de lo que te apasiona y de lo que le das al mundo a través de este espíritu de servicio, pero no necesariamente es el fin, sino se sí, vuelve una consecuencia sí, regresas a tu a tu esencia. esencia, a tu propósito, como que es lo más importante para ti en esta vida y para mí es Back escucharme to basics. e ir navegando por la vida desde mi alma, desde lo que mi ser quiere y no desde lo que mi cabeza o el mundo me ha dicho que yo tengo que tener. Y eso lo tengo muy claro. Sí, dejar de estarnos comparando o tomando como referencia lo que el contexto exterior nos dicta que debe ser y empezar a construirnos desde adentro, Exacto, paso a paso, ¿no? sí. Dices que hay cosas que solo se sanan a través del cuerpo, que no se resuelven cognitivamente ni hablándolas. ¿Cómo llegaste a esa convicción? Bailando, sintiéndolo. Porque yo he probado un poco de todo, ¿no? He estado en terapia toda mi vida. Amo la terapia, me encanta ir, creo que tiene su lugar. Y también he estudiado muchas cosas, ¿no? Como he sido una persona muy estudiosa y he leído muchos libros, etcétera. Y hay cosas que sí necesito ir a sentarme con mi psicóloga, que amo y adoro, con mi terapeuta y con Marcela y con Druva, y entenderlo desde el lugar en donde lo trabajo con ellos. Pero también está la sabiduría del cuerpo que la razón no la va a entender. Y que puedo intentar entenderla, ¿no? Leyendo cómo funciona el cuerpo, el sistema nervioso, etcétera, que eso es un poquito también lo que estoy haciendo. Pero hay cosas, hay una sabiduría mucho más grande que está ahí, ¿no? Y que tu cuerpo sabe cómo sanar. El cuerpo es, o sea, sí, a veces me explota la cabeza decir, wow, cómo funciona el Es la cuerpo, ¿no? máquina perfecta. Wow. Y creo que yo soy más inteligente que eso, que mi cabeza, que mi ego es más inteligente que eso. No, absolutamente no. Y entonces yo sé y lo he comprobado también más en el camino que he tenido con Juan Pablo, ¿no? Desde que estoy con Juan Pablo, hago mis respiraciones todos los días y me ha cambiado la vida. Yo antes era una persona que se enfermaba muchísimo, muchísimo. Bueno, tomaba medicina cada rato y desde que hago las respiraciones ya no me enfermo. Es el efecto que tienen en tu fisiología, Exactamente. la respiración consciente también. Exactamente. Y es algo tan sutil y que está a la mano, a tu mano todos los días, porque es tu respiración. Y ahí fue cuando dije, wow, estas cosas funcionan, ¿no? Y entonces cuando empecé a probar también lo del cuerpo, pues eso, lo mismo. Durante esos años corporativos, ¿cómo era tu relación con las emociones? O sea, ¿qué hacías con lo que sentías cuando no había espacio para sentirlo? Es una gran pregunta. Y me conmueve un poco, porque sí pasé por un proceso en donde las emociones para mí eran mucho, ¿no? O sea, como se me desbordaba, era muy reactiva. No estoy diciendo que no lo sea ya, todavía a veces Le vamos obviamente a soy preguntar a Juan reactiva. Pablo. Sí, sí, sí. Justo por ahí lo estoy diciendo, porque decir, ay, Ay, siempre va a no. poner en los Sí. comentarios, ¿qué pasó? ¿Y qué tal aquí? No, obviamente no siempre, pero sí creo que hoy lo abordo desde un lugar diferente. Entonces era muy reactiva y el mundo se me venía encima y me sobrepasaba siempre, me sobrepasaba siempre. Y era porque no había podido entender qué es lo que necesitaba mi cuerpo, ¿no? Y qué es lo que esas emociones necesitaban y qué esas partes de mí que necesitaban. Y también desidentificarme de eso, que eso es otra historia, ¿no? Pero es cómo puedo ser yo consciente de la emoción y acompañarla y permitirla sin que me tome y sin identificarme por completo con ella y poderlo observar como conciencia. Verla y dejarla pasar. Sí, permitirle dejarla. A veces puedes investigar un poquito, ¿no? Como de qué me está queriendo proteger y entonces meter la parte de hablar con las partes y ver a quién está queriendo proteger para que puedas hablar con ella y decirle, ya soy adulta, ya no necesito que me protejas, gracias, etcétera, y dejarla que se libere. Esos 10 minutos de movimiento, descríbeme cómo te recolocan completamente. Mira, ahorita estoy bien contenta porque
todas mis mañanas en mi práctica, bueno, te lo platico rapidísimo, pero me levanto, hago movimientos tibetanos, respiro, hago 3 rondas de respiración. Después de ahí hago yoga nidra, 15 minutos. Después medito 10 minutos sentada, bueno, así. Y después hago 20 minutos de movimiento. Y ahorita estoy explorando yo el movimiento más sensual, ¿no? Porque hace un par de meses fui a un retiro con Alexandra Roxo, es de Estados Unidos, y vimos temas de feminidad. Y entonces descubrí también lo importante de reconectar con mi feminidad a través del movimiento, ¿no? Que tiene que ver todo el movimiento con el pecho, con cadera, etcétera. Y eso me lleva a estar en mi cuerpo, ¿no? Como otra vez bajar de la cabeza al cuerpo, y algo en mí se empieza a despertar, ¿no? Algo en mí empieza a decir, yes, ¿no? Como esta soy yo, este es mi cuerpo. No soy mi cuerpo, pero esto es el cuerpo con el que yo vine a la tierra y por algo se me dio. Entonces creo que esa rutina de permitirme mover, desestructurarme, yo empiezo mi día con mayor seguridad, ¿no? Me regresa una seguridad interior muy importante, y también cualquier emoción que yo esté sintiendo, que muchas veces es porque mis hormonas, porque ya me va a bajar. Por ejemplo, estos días estoy en mi fase antes de tener mi periodo, y puedo observar cómo a veces cuando me levanto hay una cierta angustia. Y le permito, la siento, y después ese movimiento me lleva a estar en otro lugar y a poder ver el sol, ¿no? A poder levantarme en lugar de la nube gris, a empezar mi día con soleado. O sea, ¿cómo es que en ese momento ya tenías tus prácticas de mindfulness, de wellness dentro de tu día a día, o empiezas a adquirirlas sobre la marcha y se te empieza a abrir una mentalidad y un panorama distinto? Creo que mi camino de todas estas prácticas de reconexión hacia uno mismo, de poder regresar hacia uno mismo, empezaron con Juan Pablo, ¿no? E inclusive la parte de escuchar las señales, sí lo aprendí de él también, ¿no? Me acuerdo perfecto que él decía, es que fíjate en las señales que sucedió para conocernos, ¿no? Como que yo le escribí exactamente 2 semanas antes de que él fuera a Sao Paulo, Brasil. Yo estaba viviendo en Brasil. A él le salió mi nombre en su Instagram, que tenía 1000 seguidores, pero justo una semana antes le había salido mi nombre al principio. Cositas así que él podía Las señales del leerlas. algoritmo. Las señales del algoritmo, exactamente. Y él tiene muchas historias sobre señales. Igual después te las contará. Tiene una de los lobos que está cañona, pero es como cómo él puede ir escuchando esas señales. Y ahí yo un poquito se me abrió mi panorama para decir, ok, la vida te habla. Y la verdad es que la vida te habla todo el tiempo, ¿no? Si estás escuchando todo el tiempo. No siempre lo escucho, pero sí. Y entonces, bueno, la primera práctica con la que inicié fue lo de la respiración, ¿no? Seguramente al principio la verdad es que lo empecé como, pues... Ahí está guapo, Juan Pablo. Sí, no. Él me gustaba. Enséñame a respirar. Exactamente. Entonces yo, ya sabes, voy a ser la alumna perfecta para que vea que sí hago sus prácticas. Pero me acuerdo que en Brasil me empezó a ayudar yo no estaba durmiendo bien, porque tenía muchísimo estrés por abrir la empresa, entonces dormía muy mal, y me acuerdo que la respiración me empezó a ayudar. Me empezó a ayudar como a manejar un poquito mejor el estrés, a levantarme de diferente manera. También antes de dormir las hacía con pura nariz, y solita la práctica te empieza a demostrar que funciona, ¿no? O sea, tú sí notas un antes y un después a partir de que empiezas a adoptar ciertas prácticas o hábitos de mindfulness, de respiración, de estar mucho más atenta. ¿Has empezado a ver más esas señales que la vida te da después de adoptar estas prácticas en tu vida de lo que veías antes? 100%, 100%. Y con la meditación también lo he visto muchísimo. Cuando yo medito, mi caminar en el día es totalmente diferente. Yo lo abordo desde una presencia totalmente diferente, y entonces estoy más conectada con mi cuerpo y con lo que va sucediendo en el mundo, ¿no? Porque es tu ser, somos el universo encarnado, y entonces somos el ser manifestándose, bailando por la vida, danzando por la vida.
Pero eso solamente lo puedes percibir si estás en contacto con todo tú. Creo que cada práctica te da un approach diferente hacia el mundo, ¿no? O sea, creo que para mí la meditación me ayuda a estar más atenta, ¿no? Más observadora, más consciente de lo que está sucediendo para no reaccionar tanto, sino para poder parar un poco antes de lo que mi condicionamiento quiere hacer. Y después el movimiento, por lo que yo he visto, me ayuda más a avanzar por la vida, ¿no? A estar lista para accionar, a escuchar qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que moverme. Y hoy en día es lo que necesito, ¿no? En el ashram, pues era todo hacia adentro y por eso la meditación era hacia adentro, y no necesitaba Y quedarte hacer. estático. Y ahora que estoy regresando, que aunque me gustaría estar en mi cueva metida 7 horas al día meditando, que es una delicia, pero hoy estoy eligiendo servir al mundo, ¿no? Y hoy estoy eligiendo accionar y ver cómo puedo entregar mi regalo y eso necesita movimiento y eso necesita accionar de mi lado. Entonces, yo creo que cada una, o escribir seguramente también te lleva hacia otro, la práctica de la escritura te lleva a expresarte en el mundo de otra forma. ¿Qué diferencia hay entre bailar para expresarte y bailar para regularte? Creo que bailar para expresarte te lleva más como a explorar tu autenticidad, ¿no? A explorar tu encarnación en el mundo, a explorar cómo tu ser quiere expresarse en este mundo, ¿no? Porque también venimos a expresarnos. No solamente venimos a estar hacia adentro, sino por eso tenemos un cuerpo y por eso estamos en comunidad, por eso somos seres humanos que necesitan también, tenemos sentidos, ¿no? Entonces venimos a sentir, a gozar, a bailar, a reír. Entonces creo que bailar para expresarte te lleva a eso, a conectar más con tu autenticidad y hacia qué se siente bien en mi cuerpo, en el mundo. Y el bailar o el danzar para regularte es más hacia adentro, ¿no? Es qué estoy sintiendo y qué necesita moverse y qué necesita liberarse a través de movimiento. Entonces sí, una creo es más hacia afuera y otra es más hacia adentro. ¿Qué le dirías a alguien que dice el movimiento no sirve para eso? Creo que le diría, bueno, primero que respeto su punto de vista. No significa que yo tenga la verdad absoluta, pero lo invitaría a que lo pruebe, ¿no? Lo invitaría a que durante 30 días seguidos se mueva 10 minutos. Lo invitaría a un taller mío de movimiento consciente, claramente. Pero creo que eso, ¿no? Que lo pruebe, que le dé la oportunidad. Cuando tú ves esos resultados a nivel transformación, cuando escuchas los testimonios de las personas que compartieron su testimonio en ese momento y que incluso al borde de las lágrimas decían es que yo tenía tantos años de no bailar, ¿cómo es que esos incentivos te alimentan y te reafirman todos los días? Casi siempre me fijo yo como en las personas que sé que se les va a dificultar un poco más. No sabes leer. Lo sé leer, ¿no? Y por eso no me alcanza a estar con todos, pero durante el taller me acerco a ciertas personas en específicos y confío como en mi intuición para saber con quién llegar, en quién necesita un poquito más de apoyo mío para abrirse, ¿no? Y para explotar y para soltarse. Y es muy hermoso ir viendo cómo se van abriendo, ¿no? Inclusive el primer día me acuerdo del Master y uno con el que llegué, después me dice, no, es que no es mi perfil, yo soy financiero, entonces como que no va con no es mi personalidad esto del baile. Y al día siguiente lo vi mega abierto y le dije, no que no, no es de personalidad. Entonces, cuando llegan al final conmigo y me cuentan sus historias de transformación y me dicen, wow, Ceci, esto cambió literalmente mi vida desde que yo tenía 5 años. No me había vuelto a permitir bailar. Es súper importante, ¿no? Porque para mí es una respuesta del universo diciéndome, hay impacto, sigue, 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 porque no es tan fácil siempre, ¿no? Cuando dudas de ti misma, sí es importante a veces escuchar a estas personas que te dicen, lo que estás haciendo está funcionando, ¿no?
Entonces creo que sí, creo que para mí es sumamente importante y al mismo tiempo esta retroalimentación, me acuerdo el primer Well Mastery, em, cuando toda la gente llegó al final a abrazarme y felicitarme y yo dije, wow, qué bien se siente, ¿no? También, como era un poco para mi ego esto de Una validación. una validación y lo que hice terminando, me fui a sentar otra vez, me alejé a meditar y a recordarme que esto tampoco era yo. Me acuerdo perfecto, me senté y dije, esto tampoco eres tú. Tampoco eres cuando fracasas, pero tampoco eres la que tiene éxito. Tú eres, Ceci, soy, eres, en todo momento somos. Y lo otro, que parecían ser identidades, son solamente personajes y roles que vas jugando y que te van tocando, ¿no? Pero que yo recuerde siempre que ese aplauso y ese rush que estoy sintiendo ahorita y esa validación no es mi verdadera naturaleza. Mi verdadera naturaleza es conciencia y es siendo todo el tiempo. Pero sí, te digo, es mega importante para seguirme anclando a seguir teniendo el anhelo de seguir construyendo esto, ¿no? Y sobre todo se vuelve el, el ejemplo o lo que comprueba que lo que estás ofreciéndole al mundo tiene un efecto de transformación. Y eso me lleva a la pregunta de cómo se ve el liderazgo en el mundo corporativo diferente cuando una persona que lidera está conectada con su cuerpo. O sea, no quiere decir que se van a poner en una reunión de mensual a bailar, Sí. ¿no? O sí. O a lo mejor sí, vamos a empezar a presentar los resultados del siguiente cuatrimestre bailando. No, pero al final, cuando un líder está conectado con su cuerpo y esa conexión se hace a través de técnicas como el movimiento consciente, ¿cómo se manifiesta ese liderazgo de forma distinta? Yo creo que para empezar es alguien a quien tú ves que está, otra vez voy a utilizar la misma palabra, pero en flow, ¿no? Es alguien que ves que la manera en que se comporta y cómo dirige se siente bien, inspira, hace sentido, lo que dice conecta con lo que está sucediendo y con lo que está diciendo porque lo está hablando desde otro lugar, ¿no? Seguramente tú lo has visto, pero hay líderes que cuando hablan es como, no conecto con lo que me está diciendo, ¿no? Por más que diga, sí, para el frente, vamos a darle, hay algo Que no le que crees. no le crees y que no conecta con los seres humanos que está alrededor, pero alguien que está en su cuerpo y que está alineado con su día a día y con su ser, porque para mí estar conectado con tu cuerpo es estar conectado con tu ser, te va a inspirar y lo vas a seguir. ¿Qué representa para ti quitarte los zapatos, literal y simbólicamente? Para mí es estar en contacto con la tierra y es estar en contacto con mi propósito, ¿no? Con lo que yo soy. Porque si yo voy por el mundo protegiéndome, ¿no? Que para mí un poquito los zapatos es como también protección, contracción, Comodidad. comodidad, ¿no? Ir ocultándonos. Pues entonces vas por el mundo sin ser tu mejor versión, ¿no? Sin dejar que tu cuerpo florezca como tiene que florecer, en la forma en la que tiene que florecer y tu ser se exprese ante el mundo en la manera que es natural, ¿no? Que es felicidad, que es amor, que lo es todo, abarca el todo. Entonces, para mí es, sí, eso, el poder estar en contacto con mi propósito y también un poco la parte de permisividad, ¿no? Yo amo la palabra permisividad y mi camino va muy alineado a eso, el permitirnos. Hay que permitirnos ser, hay que permitirnos, si yo quisiera estar ahorita en este sillón un poquito de diferente manera y el cuerpo necesita otra postura, ¿por qué no lo permitimos, no? Y creo Claro. que estar descalza es eso, ¿no? Como llegas a tu casa, te quitas los zapatos y es Te relajas, relajas, te ¿no? conectas. ¿Y por qué no podemos ir por la vida así, no? Yo lo viví en la India, en donde estábamos descalzos la mayor parte del tiempo. Bueno, yo en la calle normal la verdad es que no, porque mis pies no están acostumbrados.
pero qué delicias estar en el ashram descalzo. Es totalmente diferente y es lo mismo que comer con las manos. La gente que ha ido a la India lo sabe, es otra cosa. Estar sintiendo la comida con las manos es totalmente otra experiencia a estar utilizando el tenedor, ¿no? Y lo mismo pasa con los pies, ¿no? El estar en tierra, el sentir el contacto de tu pie con el piso, pues te conecta con algo diferente. Sí, incluso energéticamente, magnéticamente te aterrizas, ¿no? Claro, y es el grounding, ¿no? Es el famosísimo grounding que hoy está tan de moda, que nosotros lo hacemos muy seguido. Ahorita que venimos llegando de Europa, nos fuimos al Parque Chapultepec a que nuestro ciclo circadiano se regule, ¿no? Se alinee a Ciudad de México. Entonces tú con poner tus pies en la tierra, en el jardín, ¿no? Durante 10 minutos al día, te hace estar en mejor salud, en mayor salud. Entonces es una técnica como para combatir el jet lag, ¿o qué? Sí, también, 100%. Siempre que puedas y cuando vas, inclusive yo lo hago cuando voy a Torreón, ¿eh? O sea, es el mismo uso horario, pero no nacimos para estar en Movernos tan rápido. No, claro que no, claro que no. Entonces pareciera, yo así lo siento y lo experimento, que soy más consciente de mi cuerpo. Cuando llego a Torreón, Ya es 1 hora y cansada. media de vuelo, es como como que hay una parte de mí como si todavía no hubiera llegado. Entonces me siento como un poquito numb, como un poquito dormida. Algo se siente extraño en mi cuerpo y sé que tengo que ir a poner los pies al jardín y eso me ayuda muchísimo. Dices que hay que bailar como si el mundo entero te estuviera viendo, Sí. no como si nadie te viera. Sí. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, obviamente está la famosísima frase de baila como si nadie te estuviera viendo, ¿no? Pero yo creo que eso nos lleva a lo mismo de lo que hemos aprendido, que es escondernos, que hay que sentir vergüenza de nuestro movimiento, que solamente hay que contar en la regadera, porque si no cantas bien, entonces qué pena, ¿no? Y lo mismo con el baile, y para mí es al revés. El movimiento es primitivo y tu movimiento natural, Manuel, es hermoso. Y si se lo permites y te permites movimientos raros y desestructurados y que no se vean estéticos, entonces tus movimientos se van a ver muchísimo más alineados, ¿no? Y es ahí donde yo digo, baila como si el mundo entero te estuviera viendo, porque no hay que sentir vergüenza de nuestro movimiento, es primitivo, y si se lo permitimos, es hermosísimo. Entonces, sí, hay que... Bajar esas barreras que nos limitan a hacer todo lo que somos capaces de hacer. Claro, ¿no? exacto. La sociedad nos enseñó incluso cómo bailar correctamente, ¿no? Y Sí. si este estilo musical se baila de cierta Sí. manera y este otro de la otra. ¿Qué otras formas de expresión crees que también hemos domesticado sin darnos cuenta? Yo creo que el canto, para empezar, que es lo que veníamos hablando, ¿no? El canto es poderosísimo y sacar la voz es poderosísima y todos tenemos algo que expresar y todos podemos expresar. Como, ¿qué podría salir de la escritura, por ejemplo? Si alguien se permitiera explorar otro universo totalmente diferente a el cómo debe ser la escritura, ¿no? La puntuación, la manera de expresar, lo que sea. Y entonces hay otra forma que pudiera ser bellísima ¿Sí? y liberadora, que va muchísimo más alineado a nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza no es rígida ni es de reglas, pero que no lo hemos descubierto aún, quizás, eso me vino ahorita a la mente, porque hemos impuesto la manera en que creemos que debe funcionar el mundo. Nos según nuestras autoimponemos barreras. creencias, Y sí. esas creencias nos limitan a descubrir, innovar y a abrir espacios de expresión humana que están aún por descubrirse, ¿no? Exacto, exacto. ¿Hubo un momento específico en el que dijiste, ya no soy la ejecutiva que dejó el corporativo, soy Cecilia Descalza? ¿Y en qué momento fue? Yo creo que fue después de mi primer taller de Wellmastering. Yo creo que ahí fue donde encajó todo, porque antes de eso creo que existía la posibilidad de, si no encontraba lo que realmente yo quería hacer, y otra vez mis ahorros se me estaban acabando,
pues iba a tener que volver a tomar la decisión de volver al mundo corporativo. Entonces creo que cuando fue ese taller y lo que hablábamos hace ratito de la manera en la que me sentí y el efecto que vi en las personas, que dije, es ahora. Fíjate que estoy cayendo en cuenta, hace rato decías sobre el dinero, ¿no? Ujú. Que no se vuelve un fin, no se vuelve algo que te mueve, pero fíjate la libertad Mm. que habiendo sido disciplinada, ahorrando durante esos 2 momentos importantes en el mundo corporativo, Ujú. te permitieron explorar y descubrirte. Digo, ahorita me salió un poquito del hilo porque me cayó ese 20 de qué importante darle ese valor y esa importancia a la disciplina de ahorrar y el ahorro, cómo te permitió hoy descubrir algo que una puerta fue abriendo otra, Claro. el baile en Burning Man, el que estuviera Javier ahí, que bailara y se soltara y te dijera, ¿por qué no hacemos esto en Wealth Mastery? Se van abriendo portales. Sí, sí, claro, y todo tiene su lugar, ¿no? O sea, yo 100% hoy estoy muy contenta del camino que he recorrido y de las decisiones que he tomado al meterme al mundo startupero y, y meterme en la Matrix, ¿no? Como de decir, ok, sí, ahorita sí quiero ganar dinero Y me salgo también. y me salgo y entro exactamente, porque justo lo que dices, si no hubiera sido así, entonces yo no hubiera podido, o sea, repitiendo todo lo que dijiste, viajar y entonces encontrarme a mí misma y entonces regresar. Sí creo que es sumamente importante porque en algún punto, me acuerdo cuando me iba a venir a Ciudad de México, yo trabajaba en ADMB y en una expo que tuvimos acá me enamoré de Ciudad de México y regresando dije, yo me quiero ir a Ciudad de México. Pero ahí venía un poquito ya otra vez como en Grupo Modelo trabajábamos, no sé, había días que nos quedamos hasta las 11 de la noche, era mi primer trabajo, y me acuerdo que yo tenía 24 y yo dije, yo no quiero esta calidad de vida, ¿no? Yo no quiero tener 50 años y decir, hubiera trabajado menos, ¿no? No estuvo bien haber trabajado tantas horas, porque ni siquiera podía hacer ejercicio en ese entonces. Entonces yo dije, no quiero esta calidad de vida, desde mis 24 lo decido, quiero una mejor calidad de vida trabajando. Entonces, cuando me iba a venir a Ciudad de México, dije, ONGs, voy a hacer algo que tenga propósito y que impacte a la gente, ONGs. Entonces empecé a buscar ONGs, pero pues los sueldos eran muy bajos, ¿no? Pues Eran sí. muy bajos y no es como que yo iba a entrar como la directora de la ONG, eran sueldos muy bajos y entonces yo dije, uy, ok, me voy a ir a Ciudad de México, pero no estoy dispuesta a vivir a, no sé, 2 horas de mi trabajo o a vivir en una colonia en donde no esté gente a lo mejor que yo ya conozco más. Y entonces no fue un precio que yo estuve dispuesta a pagar en ese momento. Entonces dije, bueno, ok, corporativo otra vez. Y cuando encontré Conecta, me di cuenta que era exactamente lo que yo buscaba, porque sí estaba teniendo impacto en toda esta gente que estaba generando sus ingresos a través del e-commerce. Y entonces yo podía impactar desde ahí. Y a la vez tenía un estilo de vida en donde era una empresa que se preocupaba muchísimo más por el empleado, ¿no? En donde yo salía a mis horarios específicos, en donde tenía trabajo remoto para yo poder irme a Torreón en diciembre. Y encontré el mix perfecto que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, es mucho también de ir viendo qué precios estás dispuesto a pagar. La gran mayoría de las personas están en el mundo de la comodidad corporativo, del empleo, del trabajo, del día a día, y conforme la vida va evolucionando, se va volviendo más compleja y te va alejando más Sí. de lo que te puede dar esa libertad de descubrir realmente lo que debiste de haber hecho toda tu vida. Claro. Cantar, platicar, hablar, escribir, bailar, lo que sea, porque al final eso es lo que nos hace ser humanos. No nacimos para ser empleados, nacimos para crear. Claro, y eso es lo que yo invito a todo el mundo, ¿no? O sea, creo que esto sí, y si pudiera, quizás en algún momento hago mi canal de YouTube para
empoderar a las mujeres a que viajen. Me acuerdo que yo decía, voy a ir a las preparatorias a hablar con todas las mujeres y a decirles que viajen solas, que viajen por favor, porque en esos 6 meses yo conocía muy pocas latinas viajando solas en sudeste asiático, en el Camino de Santiago o en África. Y es un regalo tan grande para nosotras mismas, para conocernos, y esto también para los hombres, ¿no? Como el que tenga la oportunidad de viajar, y no tiene que ser el viaje más caro del mundo. Tú puedes hacer tus viajes tan económicos o tan caros como tú quieras, pero háganlo, 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 porque te ayuda a hacer una limpia de toda como suciedad mental que tenemos de estar en el día a día, en el día a día, en el trabajo, en la sociedad, en las redes, etcétera. Y es como, ¡fum! Te empieza a limpiar de a poco para poder ir hacia adentro y reconectar contigo y entonces poder caminar este mundo desde otro lugar, ¿no? Y es eso, es permitirte darte ese espacio de para. El trabajo siempre va a estar ahí y si no, va a haber otros miles de caminos que el mundo te va a ofrecer. Pero si puedes, y esto también sería para ti, Manuel, ¿no? Como si te puedes ir tal lo menos un mes de viaje, porque la verdad, una semana Es justo lo que te iba a toma preguntar. tiempo. No, y lo que es un viaje intencionado, o sea, ese tipo de viajes son viajes turísticos, ¿cómo los planeas? O sea, para que tengas efecto Ujú. de conexión contigo mismo, contigo misma en el sentido de que se vuelva, no voy a ir a conocer todos los museos, Sí, sino voy a ir a vivir mi soledad, sí. pero en compañía de otros desconocidos. O sea, ¿cómo lo estructuras? Porque no es fácil descifrar un viaje así. Claro, Llenar un viaje de actividades es relativamente fácil. sí. Yo creo que, bueno, primero depende mucho de cuánto tiempo tengas, ¿no? Sé que hay gente que ya tiene familia, que tiene hijos, que no se puede dar el lujo de irse a viajar 6 meses, pero quizás te lo voy a platicar un poquito de cómo lo hice yo. La primera vez que sí tenía 6 meses, yo dije, quiero dividir mi viaje en 3. Uno que sea algo más espiritual, ¿no? Más conexión conmigo misma y por eso elegí el Camino de Santiago. Quería otro aspecto en donde yo pudiera ir a impactar alguna comunidad y por eso elegí irme a Tanzania y trabajar con ONGs. Y el otro quería fiesta, ¿no? Dije, como también quiero ir a divertirme, que es súper válido y es increíble, y por eso elegí sudeste asiático, ¿no? Entonces yo lo dividí en esas 3 partes. Algo que nutra tu alma, algo que le regreses al mundo y algo que también puedas corporalmente gozar, porque también venimos a gozar y a divertirnos, ¿no? Y también la espiritualidad está en sudeste asiático, no significa que en las fiestas en Tailandia no estaba conectada con mi ser, era también mi ser. Con DJs y con fiesta, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, si tuviera mucho tiempo. Si es poco tiempo, yo les diría silencio, ¿no? Echarse un clavado hacia adentro en silencio donde les llame, porque cada quien va encontrando su camino y cada quien va encontrando sus maestros y que les llama, si es la naturaleza, si es un ashram, si es llegar a una ciudad nada más y ver qué hago, ¿no? Lo que sí ayudaría mucho es como traten de tener el menos plan posible, ¿no? Ábranse a la posibilidad de El no no hay plan. plan y no hacer nada, el arte de no hacer nada, de a veces sentarte en una banca. Como dice el gran filósofo Cristian Castro. Exacto, exactamente. Justo cuando yo lo escucho es, él sabe. Esa es la voz de la He knows, sabiduría. he knows, Sí, algo porque sabe que no sabemos los demás. es hacer nada, que es lo mismo que permitirlo todo. Permitir todo como está sucediendo aquí y ahora. Sentarte en la banca y decir, "Uf, lo permito todo, lo que sea que esté sucediendo, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando a mi alrededor. No estoy haciendo nada, pero estoy permitiéndolo todo". ¿Ya has vuelto a viajar sola ya estando en pareja? Sí, que fue, o sea, cuando me fui a la India, que fue el año pasado, yo ya llevaba con Juan Pablo Ah, ok. 3 años. Ya, Es ya. más, ya estaba comprometida. O sea, él me dio anillo en febrero y en abril yo me fui. Y sí había mucha gente que me decía, ¿A qué le huyes? ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir? O sea, pero ya te vas a casar, ¿no? Era como para mucha gente era extraño de
socialmente no pareciera estar bien, ¿no? O como me decían, ¿y Juan Pablo está de acuerdo? Y yo, o sea, sí está de acuerdo y la verdad es que justo estoy en esta relación porque es una relación en donde los dos nos permitimos, no nos tenemos que dar, no que nos damos permiso, sino que nos acompañamos en nuestra libertad, ¿no? Ujú. Y entonces, al momento que di el paso y dije, mi relación está lo suficientemente fuerte, y creo que eso también es un buen punto, ¿no? Mi relación estaba lo suficientemente fuerte como para saber que yo podía estar lejos físicamente de él durante tanto tiempo. Y aparte, estando en la India, yo cerré todas mis redes. Entonces no hablaba con él por WhatsApp. Yo les dije a él y a mi familia, les voy a escribir un correo cada 2 semanas, nada más, porque me quería desconectar al 100%. Entonces, sí, creo que son espacios en los que, al menos a mí, me recuerdan quién soy yo, me recuerdan de lo capaz que soy también y cómo soy una mujer que puede hacer las cosas por ella misma, ¿no? Y que va a estar bien independientemente de lo que la vida le vaya presentando. Entonces sí, creo que también para las mujeres puede ser una experiencia de muchísimo empoderamiento y de saber que puedes lograrlo todo. ¿Recomiendas tener como un objetivo y que sea algo que, a ver, si vas a dibujar, dibuja, si vas a componer una canción, compón, pero llévate una misión que cumplir durante ese viaje? Porque también llegar y no hacer nada y estar en el otro lado del mundo conectado a Instagram, mandándote mensajitos con Claro. los que están Sí, acá en en México, México. pues hasta contraproducente puede llegar a Claro. ser, ¿no? Yo creo que sí, a ver, yo creo que sí pudiera ser importante tener un objetivo, ¿no? Como para tener un norte y poderle darle una intención a tu viaje y que no te distraigas, Ujú. ¿no? Que en ese caso para mí era, yo quería profundizar en la meditación y conocer India, realmente India. Y por otro lado, que eso no se lo decía a la gente, yo decía, ok, y aquí espero que también saliendo de aquí ya sepa qué voy a hacer, ¿no? Porque ya, es momento. Y la realidad es que casi siempre los viajes te entregan otra cosa. Los viajes te regalan otra cosa muy diferente a lo que tú vas. Pero sí creo que sirve como tener ese norte y entonces armar el camino, ir haciendo el camino y vas a ver que realmente lo que te va a entregar el viaje quizás sí puede ser a lo que fuiste, pero aparte te va a Te va a entregar dar otros otras regalos. cosas increíblemente valiosas, ¿no? Para ti. Ceci, tú dices que el cuerpo es el lugar más seguro del mundo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso de verdad, no como concepto, sino como experiencia real? Es una buena pregunta, porque creo que antes yo no lo sentía así, ¿no? Mi desbordamiento, el sentir demasiado, el no saber qué hacer con todo lo que estaba sucediendo adentro de mí, pareciera que justo yo era el lugar inseguro, ¿no? Que ser yo era inseguro, que sentir tanto era inseguro. Para mí, para la gente que me rodeaba. Hasta que pude conectar con mi conciencia y entonces saber, ni siquiera saber, sentir que soy todo lo que abarca y que soy el océano que contiene todo lo que yo estoy sintiendo. Entonces es cuando me pude sentir segura dentro de mí, ¿no? Cuando pude saber que yo en realidad y este cuerpo que habito es un lugar en el que yo puedo estar seguro y que esas olas de emociones, ¿no? Como en el mar, como cualquier ola, Tanto las positivas como negativas. exactamente, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y empecé a aprender también a saber qué ola surfear, ¿no? Y eso lo aprendí de mi maestro, que me decía, tú como surfer tienes que ver la ola de emoción y saber cómo es muy grande para mí, entonces no me subo, porque salir de ahí te va a costar muchísimo, ¿no? Lo Te mismo va a que te metes revolcar. al pozo, te va a revolcar. Si ya te subiste y te das cuenta como, ¡ay! No la voy a armar, te tiras Ujú. de la ola. Y hay otras olas que vas a ver que sí las puedes surfear y que están a tu nivel.
Entonces, te subes, vives la emoción, la sientes y vas a poder regularte tú sola. Y eso obviamente va cambiando y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que hasta que me empecé a conocer a mí misma, saber que soy la conciencia siempre presente, es cuando pude decir, ok, me puedo vivir en este cuerpo como mi lugar más seguro del mundo. Y sentirte protegida. Sí, exacto. ¿Qué sientes que le falta al mundo de alto rendimiento, en el mundo de los ejecutivos, los líderes, los emprendedores, cuando el cuerpo no está en la conversación aún? A ver, creo que les falta como humanizarlo, ¿no? Ser más humanos, sabernos humanos y entonces entender que el cuerpo no está hecho para estar sentado 9 horas al día, ¿no? Y que si tú estás sentado 9 horas al día, tu productividad va a ser mucho menor a que si haces secuencias, por ejemplo, de 45 minutos y 15 moviéndote. 45 minutos, 15 moviéndote. Entonces, para mí, creo que les falta entender y recordar que somos humanos y cómo funciona ese cuerpo realmente, más allá de lo que ellos creen que debería de ser. E inclusive para la salud mental, ¿no? Porque tú crees que tu empleado va a estar presente en la junta si trae en la cabeza pensamientos obsesivos o repetitivos sobre la pelea que se acaba de echar con su pareja en la mañana o con su mamá o con la preocupación. Claro que no está presente en la junta. Está totalmente tomada por su mente y está en otro lado, está fuera del presente. E inclusive en el trabajo remoto, no sé, obviamente te ha pasado que es como hay un huracán en tu casa de algo que sucedió y I'm sorry, pero a las 10 tienes que entrar a junta, ¿no? Y no vas a entrar llorando, tienes que entrar, hola, ¿cómo están todos? Y con una sonrisa en la cara, y dices, ¿cómo le voy a hacer con todo esto que está sucediendo dentro de mí? Quizás más a las mujeres a lo mejor. Y ni modo, ¿no? Te ponías tus lentes para que no te vean que acabas de llorar y entrabas. Pero claro que no estás presente en la junta. Entonces, una herramienta también para que en casa, con todo lo que se mueve en el home office, que sé que ya es un poquito menos, pero creo que todavía hay muchas empresas que hacen un mix, decir, ok, yo tengo una herramienta para que cualquier situación que está sucediendo en mi casa y voy a entrar a una junta a las 11 de la mañana, 5 minutos antes, shakeo, tarará, me pongo una canción y estoy en otro lado. Y entonces entro con mucha más presencia porque no tengo toda la carga emocional dentro de mi cuerpo y en mi mente. De verdad, Ceci, no sabes cuánto te agradezco la generosidad, esa apertura, ese atrevimiento que estás teniendo de encontrar tu voz, tu propósito y ese gran regalo que a través del movimiento fui testigo que le estás dando al mundo, que tanta falta hace tener estos momentos de conexión con nosotros mismos. Y puede parecer loco, ahorita los que nos están viendo lo tienen que vivir. Y lo tienen que vivir en sus empresas, lo tienen que vivir en su día a día. Sin lugar a dudas, aquí les vamos a compartir todos los datos de Ceci, pero sus talleres, sus cursos valen muchísimo la pena cuando tengan la oportunidad de ir a un Wealth Mastery en donde ahí va a estar Ceci. Yo creo que como uno de los highlights de un evento tan maravilloso como lo es Wealth Mastery, sin duda vale la pena, además de que van a aprender muchas cosas de finanzas y de familias, de family offices y demás. Yo creo que lo más profundo que muchos nos llevamos en este Wealth Mastery más reciente fue el descubrir que a través del movimiento te liberas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un honor, qué rica conversación. Y gracias por permitirte también, porque al final, al tú ser vulnerable, ¿no? En cualquier lugar, le permites a otros ser vulnerable, ¿no? Y eso es lo que queremos también llevar con el movimiento. Pues de eso se trata la vida, no hay que estar con el palo de escoba metido por ahí tanto tiempo, no sirve de nada, hay que dejar fluir. Pues muchas gracias, esperamos que les haya gustado este episodio, nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers, no olviden suscribirse y compartir este episodio si lo consideran contenido con alto valor nutricional para la mente. Nos vemos la próxima semana. Gracias.